vas a proyectar la clase de hoy? ¿Ya? ¿Se debe estar viendo ahora en pantalla? ¿Sí? ¿No? Coméntenme si se ve para poder... Ya estaríamos comenzando ya con la clase del día de hoy. Sí, me dice que sí. Pancho, ya, perfecto. Estamos al otro lado. Bueno, se ve. Estamos al otro lado entonces. Ya, muchachos, muchachas. Muy importante dentro de todo lo que es conducción, movilización, entendimiento de lo que es el vehículo en sí, entendimiento de la calle, al circular por la ciudad, por carretera. Muy importante, quizás, es el hecho de que podamos, obviamente, no perder, ¿cierto? ¿A qué me refiero con no perder? La gente siempre dice, oye, tengo que viajar a tal lado. Uy, me he hecho, o dicen en referencia que pierden, me he hecho tanta plata, ¿cierto? En viajar de aquí a Rancagua, de aquí a mi casa, al trabajo, pierdo dinero. Ya, cuidado con eso. Uno claramente va, entre comillas, a utilizar dinero, a utilizar tiempo para poder transportarse, pero no pierde tiempo, no pierde benzina, no lo ve así. ¿Usted cuándo va a perder? Cuando favorezca las malas condiciones o las malas prácticas al conducir. ¿Por qué? Porque cuando se hable, ¿cierto?, de lo que es el concepto de eficiencia, la eficiencia será, ¿cierto?, en cuanto a nosotros como conductores, tratar de exprimir al máximo cualquier provecho para lo que es la conducción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aprovechar el rendimiento del vehículo, tratando de disminuir tiempos de viaje, disminuir estrés, disminuir consumo de combustible, generar conducciones menos agresivas y que obviamente disminuyan el gasto, ¿cierto? O el daño, por decirlo de alguna forma, que sufre el vehículo. Para entender un poquito ese tema, voy a ser bien claro. Cuando nosotros, como conductores, ¿cierto? Hablamos de disminuir tiempos de viaje, lamentablemente, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza a la gente? Lo primero que las personas dicen, tal cual. Ah, estoy disminuyendo tiempo porque voy más rápido. No, mentira. Ir más rápido no siempre es disminuir tiempo. Y aunque en ocasiones sea así, no se alcanza la eficiencia. ¿Por qué? Gano en tiempo, pero pierdo en otra cosa. ¿Ya? Que es algo que queremos entender como concepto. ¿Cuándo yo puedo disminuir tiempos de viaje de forma efectiva? Ya, por ejemplo, si alguien se siente aquí tocado o se siente identificado, no lo diga, ¿cierto? Ya. ¿Cuántas veces uno con la familia dice, oye, vamos a tal parte, vamos de vacaciones, vamos a ver a la abuelita, vamos al cine, vamos a donde sea? Vamos. Salen, llegan unos minutos fuera ya del vehículo y de pronto, oh, no apagué el agua, no apagué el gas, dejé abierto alguna puerta, lo que sea. E inmediatamente, chuta, ¿en serio? Sí. Oh, se me quedó la billetera, el celular. Hay que devolverse. Esa salida en falso, porque lo que avanzaste, ¿cierto? En esos minutos, se perdió. No sirvió de nada. ¿Por qué? Porque tienes que volver a tu destino para poder salir nuevamente. Eso es ineficiente. ¿Ya? Cuando de vacaciones se te quedó algo, eso es ineficiente. Cuando de pronto sabes que en un lugar hay tacos y tú te metes igual, eso es ineficiente. Muchas veces la gente tiene el concepto errado, y voy a decirlo así en forma general, la gente tiene el concepto errado de decir, el Waze, ¿cierto? Siempre tiene la razón, pero claro, de pronto uno dice, ya, Waze, ¿para dónde voy? Y la española del Waze te dice, salga de la autopista, y dice, pero ¿cómo? Si la autopista es más rápida, ya se echó a perder el Waze, me voy a ir por la autopista, y te das cuenta que en la autopista hay un taco horrible, y uno dice, ah, por eso me tiraba para afuera, ya. No siempre donde voy más rápido es el lugar donde voy a obtener mejores resultados. Y eso es uno lo debiese aprender a planificar con el tiempo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, siguiente concepto que tiene este capítulo nos dice disminuir el estrés. Atentos con lo siguiente. Disminuir el estrés, no eliminarlo. ¿Por qué dice disminuirlo en vez de eliminarlo? ¿Será bueno el estrés? Ya. En cierta medida, el estrés es bueno. Vamos a decir sí, el estrés es bueno, pero aquel estrés en donde me estoy prácticamente divorciando mientras voy conduciendo, voy discutiendo con el de al lado, voy peleando con un hijo, con un amigo, ese estrés es negativo. Obviamente ese estrés es negativo. El que se enoja escuchando la radio, escuchando política, un partido, ese estrés es horrible. Claro, hay uno bueno y uno malo, entre comillas, claro. Malo será cualquier estrés que te haga daño, que te distraiga en mala, ¿cierto? Que te mantenga, ¿cierto? Irritado. Eso es horrible, ese estrés es malo. Pero ¿dónde encontramos por ahí entre comillas, estrés bueno?
aquel tipo de estrés que te mantiene alerta, que te mantiene despierto, se le llama un estrés positivo. ¿Por qué? Porque ese estrés es un estrés que te va a cierto todo el rato tener atento. Ejemplo, si alguien aquí, por ejemplo, ha tenido la experiencia de viajar de noche hacia el sur, ¿cierto? Más allá de Temuco, por ejemplo, o más allá de Concepción. Cuando uno viaja hacia el sur, tomas la ruta 5, ¿cierto? Sales aquí de Huachurá, ¿cierto? Ruta 5, y prácticamente es todo el rato recto. Pasado Temuco se empiezan las curvas, pero todo el rato es recto. Imagínense con poco vehículo, un par de camiones, de noche, poca iluminación. De noche también la gente maneja con los vidrios arriba, se calefacciona el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a generarse situaciones, ¿cierto? Elementos que harán que caigas en el relajo. ¿Ya? Entonces, como caes en el relajo, como empiezas a sentirte cómodo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dices, ya, ok, puedo bajar un poquito la velocidad porque estoy medio lento, ya. Te distraes. Hay gente que intenta bajar el vidrio y los mismos pasajeros le dicen, oye, no, que entra el frío. Ya, tiene que subirlo. Empieza a viciarse el aire. Tenemos mala ventilación. Hay pocos elementos cerca. Entonces, uno se empieza a acomodar. Uno empieza a sentirse, ¿cierto? Cada vez con más zona de confort, cada vez mejor. Y uno incluso, estando conduciendo, empieza a manifestar situaciones que demuestran que perdí estrés, perdí elementos que me distraigan, estoy cayendo en una comodidad absoluta. Primer síntoma del sueño, pregunta de examen, aunque no lo crean. Primer síntoma del sueño, bostezo. Obviamente el bostezo va a estar presente. El bostezo es el primer síntoma del sueño. Lo acompaña o le sigue la pérdida del interés y finalmente empezamos con, por ejemplo, si no puedes dormir, con un poco de irritabilidad, que es malo para la conducción, y finalmente, el llamado microsueño. Hay gente que le llama el cabeceo. Claro, o sea, el hecho de que tu cabeza vaya rebotando, ya. Cuando ya caes en el microsueño, perdiste noción de la realidad. Entonces, hay gente que se imagina en otras partes, en otros lugares. Entonces, cuando eso ocurre, cuando llegamos a ese punto, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En ese momento, ya uno se desenfocó de la conducción. Entonces, en ese momento, sí o sí, tendrías que tú detener tu vehículo y decir, no estoy bien para conducir. De hecho, el texto dice, hay tres, más o menos tres formas que son buenas para recuperar la concentración. Una es detener el auto y dormir, aunque no lo crean, directamente dormir. Dos, abrir la ventana, ¿cierto? Y permitir suficiente entrada de ventilación. Eso va a depender del nivel de sueño que tenga. Y tres, ¿cierto? Beber una buena taza de café, ¿cierto? Y esperar unos 20, 30 minutos para poder volver a conducir. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, muy importante lo siguiente. Si yo no hago caso a esas señales, al bostezo, a la pérdida de interés, lamentablemente, ¿dónde va a terminar? En un accidente. Por ende, me sirve que haya luces, me sirve que haya vehículos, me sirve el ruido que no distrae, me sirve, ¿cierto? Ventilación, no sé si dije luminosidad, todo eso, porque son factores que te van a tener alerta. Si yo elimino los factores que me alertan, que me estresan, pero en el buen sentido, voy a caer en la comodidad y lamentablemente lo más probable que termine padeciendo un accidente. Es por ello que uno no debe caer en la zona de confort ni de relajo al conducir. Uno debe estar, entre comillas, un poquito incómodo, ya por si acaso. Disminuir el consumo de combustible. A ver, ojo con eso. Cuando hablan de disminuir el consumo de combustible, hay pero una infinidad de maneras de hacerlo. Las principales es cuando la gente, ¿cierto? Por ejemplo, echar un combustible que no corresponde a tu vehículo. Hay mucha gente que me dice, profe, yo tengo tal auto. No me pregunten vehículo por vehículo porque no me sé para cada vehículo cuál combustible es el mejor. Pero eh, cuando uno compra un vehículo, ya sea en el automotor, donde sea, o incluso en el manual, te va a decir, este auto fue testeado y su máximo rendimiento lo alcanzó con el combustible tanto. Si es petrolero, petrolero, si es bencinero, puede ser con 93, 95, 97. No tengan esa mentalidad mediocre de decir, el que le echa 93 es pobre, el que le echa 97 es rico. No, porque depende de cada motor, depende de cada vehículo y sus necesidades. ¿Ya? Por si acaso. Eh, También, ¿cierto? Muchas veces cuando aceleramos cuando no corresponde, cuando frenamos en forma excesiva, también, ¿cierto? Generamos un mayor consumo de combustible y obviamente una conducción agresiva. Hay mucha gente que me dice, pero profe, no entiendo el concepto de conducción agresiva. Imagínese la última vez que usted estuvo en una autopista, por ejemplo.
Aquel auto que va tratando de pasarlos a todos, aquel auto que adelanta o sobrepasa por cualquier lado, aquel vehículo que uno siempre ve como que está casi generando un accidente, es un vehículo que propicia la conducción agresiva. Aquellos que no frenan bien, los que no van a tiempo, los que no respetan distancias, son vehículos que conducen de forma agresiva. Ya, por si acaso. Ahora, muy importante, la conducción agresiva, más allá de ser peligrosa, uno dice, ya, ok, se salvó, sí, pero el que está resintiendo, el que se está dañando, no es el conductor o los pasajeros. Lamentablemente, ¿quién es? El vehículo, el cual el exceso de conducción agresiva lo puede llevar a responder de mala forma. Lo vemos en un par de diapositivas más. Ahora, retomando el primer caso, ese el que hablaba de ahorrar tiempo. Antes de partir, por favor, planifiquemos rutas. Si usted va a viajar a otra ciudad, va a otra comuna y nunca ha estado en esos lugares, cuidado, no propicie el andar en círculos. No conduzca, ¿cierto? Y desconozca lo que hay alrededor. Cuidado con quedarse sin combustible. Son situaciones que uno debe conocer y planificar. Organizar las tareas, organizar los caminos para así no perder tiempo en el viaje, no tener imprevistos, etcétera. ¿Ya? Lo mismo con el vehículo, preparar el vehículo. ¿Por qué? Muchos de acá, a lo mejor cuando van de vacaciones, ¿cierto? Obviamente en vehículo, no en avión, nada de eso. Cuando van de vacaciones en un vehículo, uno siempre tiene el familiar que le gusta sobrecargar el auto. La persona que se lleva el closet entero, la persona que lleva 20 pares de zapatos, ya, etcétera. La carga extra que uno le echa al vehículo no solamente es un bulto, también es peso, más combustible pierdo. Esa fuerza tiene que hacer en exceso el vehículo, ¿ya? Para evitar problemas. También muy importante, no jueguen, y muy importante, no jueguen a hacer pirámides en el vehículo. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Muchas veces la gente dice, le cabe más carga, le cabe más carga. En la cúpula, le cabe más carga. Oye, coloquemos hacia arriba una parrilla, más carga. No, porque la gente piensa que si la carga es, entre comillas, poca, no hay problema. Pero no, porque también depende de cuánto bulto hace. Hay gente que de repente le tira un nylon encima y dice, ya, está listo. No, no es así. Uno debiese, ¿cierto? Saber que si coloco cosas en el auto, ya sea arriba una cúpula, en una maleta, saco el brazo por la ventana, lo que sea, estoy generando resistencia contra el viento. Entonces es como ir caminando por la playa con mucho viento con el quitasol abierto. Va a generar problemas, va a generar dificultades. Por ende, no ocupe ese tipo de elementos. Cuide la aerodinámica, porque en caso de que no lo haga, en caso de que usted sí genere esos problemas, estos bultos contra el viento, puede aumentar incluso en un 20% el consumo de combustible. O sea, de 10 litros, ¿cierto? 2 se fueron solamente, fueron desperdiciados por esta resistencia aerodinámica que yo estoy generando. Bien. Ahora, el estado mecánico general del vehículo también puede ir fallando. No sé si este año vaya a ser así, pero años anteriores, cuando uno salía de vacaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando viajabas, no sé, a la playa zona norte de Valparaíso, fuera de Santiago, litoral central, lo que sea. Siempre saliendo de Santiago uno veía tacos y muchas filas de vehículos estacionados al costado, todos detenidos, todos con el capó arriba. ¿Por qué? Porque si yo no cuido, ¿cierto? La mecánica del auto tendré problemas. No le voy a preguntar nada difícil a nadie, no quiero que nadie me responda, pero las principales fallas durante el verano, ¿saben por qué son? Si alguien sabe en el chat, a ver que responda. ¿Cuál es el principal problema que genera panas durante el verano? ¿Cuál es el principal motivo de panas, de taco, ¿cierto? Durante el verano. ¿Quién sabe? ¿O quién quiere saberlo? A ver, falta de combustible, me dicen, calor, ya, sobrecalentamiento, agua, ya, correcto. Durante el verano, la mayoría, ¿cierto?, de los vehículos no son debidamente cuidados. Claro, también puede ser una obstrucción en lo que es la distribución de temperatura. Entonces, si yo no le echo agua o líquido refrigerante en conjunto al motor, el motor excederá su temperatura e incluso habiendo un poco de agua, esta se va a evaporar. El radiador va prácticamente a hervir, todo se va, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Va a sufrir un exceso de presión, lo cual, ¿cierto?, va a ser muy peligroso. Entonces, hay que dejar el auto ahí un rato que repose y echarle agua una vez que la temperatura baje. Si no lo hago, primero que todo, me voy a quemar horriblemente por tocar el radiador. Al abrirlo va a saltar agua, ¿cierto?, hirviendo, que se transforma en vapor y luego puede quemarme a mí, incluso puede dañar la pintura de los vehículos. Entonces, si yo, por ejemplo, no preparo el auto, me va a pasar cosas como esas. Debe tener una cantidad.
específica de agua. Siempre uno debe ir midiendo la temperatura de los tubos, ¿cierto? Correspondiente en los dispensadores correspondientes. Y más si sé que en verano va a subir la temperatura, más debiese controlarlo. Por ello, es necesario controlar el vehículo. Otra situación puntual, la presión de los neumáticos, de las ruedas. Uno debiese tenerse todos los neumáticos con una presión puntual, ¿ya? No me digan cuál para cada vehículo, porque eso es tarea de cada persona que tiene un vehículo en su casa. ¿Por qué? Porque según el texto, atentos con esto, porque esto es como un pequeño tip. Según el texto y según el examen, la cantidad de presión, el aire que uno debiese echarle a las ruedas son, para las ruedas delanteras, 28 libras o PSI, que es la unidad media, 28, y para las traseras 30. Eso en condición normal. Pero, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones y le echo más peso, debo aumentar la medida. En caso de peso, sube a 30 y 32. ¿Ya? Por si acaso. En caso de peso, sube a 30 y 32. Importante lo siguiente, esas son medidas universales, son como generales, según lo que explica el texto. Cada auto tiene una medida individual, en ciudad, en carretera, para las ruedas delanteras, para las ruedas traseras. ¿Cómo lo voy a saber? Pequeño consejo, pequeño tip. Si usted es una persona que cuenta con un auto en su casa o en su trabajo, lo que sea, abra la puerta del conductor, abra la puerta del piloto y fíjese que del marco de la puerta en algún punto va a haber una wincha de color, gris, blanca, amarillo, negra, el que sea, y va a decir, textual, va a decir, este vehículo en ciudad, rueda delantera, 25, en carretera, 23, cosas así. Va a salir. Traseras, tanto, tanto. Cada auto fue creado para andar con una medida específica, ¿ya? Pero como repito, para el texto, para el examen, las medidas como universales, las medidas promedio, son 28 y 30 en condiciones normales y 30, 32 cuando estemos circulando con más peso del habitual. Bien, por si acaso. Ahora, también muy importante, lo siguiente. Uno, ¿cierto? Con un poquito menos de aire ya gasta combustible. ¿Otra vez gasta combustible? Sí, otra vez gasta combustible. ¿Qué significa eso? Que al gastar, ¿cierto? Más combustible, ¿cierto? ¿Cuál es el inconveniente que voy a sufrir? ¿Cuál es el problema que voy a sufrir? El siguiente. El auto, el vehículo, sufrirá como más peso. Le va a costar más, ¿cierto? Avanzar. Entonces tiene que hacer más esfuerzo. Aumentará el consumo de combustible con 5 PSI menos, que es la unidad de medida, ya aumenta un 3%. Alguien dirá, no es tanto. No, pero considera que mientras más, ¿cierto? Lejos vayas, más cantidad vas a consumir. De ahí el conflicto, ¿cierto? Al momento de conducir con poco aire, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿tiene algún costo? ¿Tiene algún problema esto? Absolutamente sí. Tiene un costo, tiene una dificultad. ¿Cuál es dicha dificultad? La siguiente. Primero que todo, ¿cierto? Como les dije, la agresividad, el cómo forzamos al vehículo, va a generar un mayor consumo de combustible. ¿Un consumo considerable? Más o menos. ¿Por qué? Porque cuando yo permanentemente practico esto de la conducción agresiva, puedo gastar, ¿cierto? Aproximadamente entre un 10 a un 15% más de combustible. O sea, de 10 litros perdí entre 1 litro y 1,5 litros. ¿Ya? Ahora, en cuanto al tiempo, lo que les dije, salgan a tiempo, salgan una sola vez, no generen salidas en falso. Atención con los tiempos de viaje, la gente que anda rápido no necesariamente gana en tiempo y también en otras cosas, no. Cuidado con los trámites, ojo, aquí dice trámites, pero hablan en general. De pronto, hay mucha gente que malutiliza el auto en cuanto a sus destinos y puede gastar mucho combustible sin darse cuenta. Ejemplo, si voy al supermercado en auto, no sé, 6 veces a la semana, 7, 8, es gastar combustible porque en el supermercado puedo comprar muchas veces cosas en un solo viaje, o en 2, o en 3, pero no en 7, en 8. Yo conozco gente que el fin de semana va como 4 veces al mall o 4 veces al supermercado. Eso es gastar combustible en forma exagerada por hacer trámite en el mismo lugar. A eso se refiere. Yo no le puedo decir, jefe, hoy día no voy a trabajar porque estoy gastando mucho combustible. Claramente no. Pero regular los viajes, regular cierto el movimiento del vehículo, porque en ocasiones puede generar más combustible, consumo de combustible el que queremos. Ahora, ¿trae algún beneficio el portarnos bien, entre comillas, el poner atención a esto de la eficiencia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hago caso a los elementos antes mencionados, ahorro tiempo y aparte voy más concentrado, por ende,
voy a generar una conducción más responsable a todo nivel. Voy a reducir el estrés durante el traslado, menos estresado, más concentrado, aportaré a la seguridad vial, ¿cierto? Mejoraré técnicas de conducción. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, voy, ¿cierto?, a saber qué hacer en ciertas condiciones, en ciertas situaciones, de manera mucho más exacta. O sea, en caso de taco, ¿cierto?, no me voy a estar todo el rato cambiando de pista porque voy a saber, claro, más allá, ¿cierto?, va a volver a hacerse taco en mi pista, otra vez me voy a comenzar a cambiar de un lado para el otro, de un lado para el otro. No me conviene, ¿ya? Entonces, que son cosas que la gente hace, ¿cierto? Yo creo que aquí, por ejemplo, su familia, usted sale con su papá, con su mamá, se da cuenta que su papá se cambia la pista del medio, la del medio queda quieta. Hoy la izquierda, cambió a la izquierda, se cambia a la de la izquierda queda quieta. Y está moviéndose de lado a lado. Eso igual es peligroso. Eso igual es complicado. ¿Ya? Muy importante. Ahora, cuando uno, ¿cierto? Como conductor no toma estas medidas, se va a enfrentar a problemas. Por ejemplo, si no me doy cuenta del tráfico, voy a estar pegado en tacos. Estar pegado en tacos es generar mayor consumo de combustible, emanar más contaminantes, ¿cierto? Sin saber que a lo mejor, ¿cierto? Ese combustible lo estoy consumiendo estando quieto. No lo estoy usando para nada. Entonces ese combustible se perdió. Cosas por el estilo, ¿ya? ¿Alguien toca la bocina? Todos tocan la bocina. Problemas también de tipo también acústico, ¿ya? Cuidado, ahorra combustible, cuide el auto, porque ahorrar en combustible también significa que estás ahorrando, ¿cierto? Obviamente, en mantenciones, estás ahorrando en dinero. Son cosas a tener en cuenta, son cosas a ir, ¿cierto?, evaluando en cada situación. Muy importante también lo siguiente. Muchos conductores encienden el conductor manteniendo pisado el acelerador. Malo, porque el auto puede, ¿cierto?, sobreacelerar sus revoluciones. Se va a sobre revolucionar, va a terminar, ¿cierto?, consumiendo combustible, porque hay gente que piensa que porque el auto está quieto, aunque lo acelere, no gasta combustible. Falso. Yo solo con encender el auto ya consume combustible, aunque esté quieto, porque el motor se va a mover siempre para mover alguna bomba, para hacer funcionar algún ventilador, etcétera. Igual genera combustible, ¿ya? En caso de acelerar, ojo, mucho cuidado con la presión que ejerzo sobre el pedal, porque mientras más fuerte piso el pedal, más combustible inyecto. Es como, súper coloquial el ejemplo, súper básico, pero es como cuando me sirvo bebida o me sirvo jugo. Si yo tomo el vaso y empino muy rápido la botella o empino muy rápido el jarro, va a caer mucho jugo, ¿cierto? Va a caer mucha bebida. Puede que no quiera tanta bebida o puede que incluso caiga fuera del vaso. ¿Qué pasa con eso que cae fuera del vaso? Eso se pierde. Eso ya no existe. Eso ya no lo puedo ocupar. Lo mismo pasa con el combustible. Si piso muy fuerte el acelerador, ese combustible se va a perder. Ese combustible ya no me sirve. Por ende, el acelerador hay que ir pisándolo en la justa medida para así no perder combustible de manera gratuita. Bien, por si acaso. Entre esos casos, ¿cierto? También están, por ejemplo, aquellas personas que pasa. Por ejemplo, los semáforos les gusta hacer sonar el motor. Sobre todo a las personas que modifican los autos, a los motociclistas les gusta, ¿cierto? Que suene, que suene. Eso es inyectar combustible gratis. Literal, es gratis, ¿cierto? O sea, es perderlo prácticamente. ¿Por qué? Porque no sabes que al hacer eso es un combustible que inyectaste para simplemente hacer sonar el auto y no lo vas a recuperar nunca más. Por eso hay que tener cuidado con ello. Con el tema de la velocidad, que a lo mejor fui muy majadero sin explicarlo también. ¿Por qué la velocidad no siempre es algo positivo? Porque si voy a andar muy rápido dentro de la ciudad, alguien dice, oye, ¿sabes qué de Huichurá? No sé, a Vitacura, Las Condas, Peñalolén. Me demoré 5 minutos menos. ¿En serio? Sí, fui súper rápido. Incluso yendo en algunas ocasiones fuera del límite de velocidad. Oh, ok. Pero claro, el combustible que inyectaste para esa gracia no se compara. Perdiste mucho combustible para no ganar tanto tiempo. ¿Cuándo sí conviene manejar a alta velocidad, cierto? No, no fuera del límite, pero sí a alta velocidad, cuando te mueves fuera de la ciudad, cuando viajas entre regiones. Porque ahí la distancia que quieres recorrer puedes disminuir bastante el tiempo por no tanto combustible. Bien, porque claro, en ciudad, por ejemplo, entre los semáforos, entre los peatones, entre los lomos de toro, pierdes mucho impulso, pierdes mucha velocidad y pierdes mucho combustible. Por ende, en ocasiones, a mucha velocidad, claro, puedo perder mucho combustible, cerca de un 10%. Pero vale analizar en cada situación si conviene o no conviene. ¿Ya? Por unos pocos minutos, ¿convendrá ir a exceso de velocidad? No siempre.
Porque además, no solo el exceso de velocidad ¿cómo se llama? Es malo, entre comillas, para el combustible, porque se pierde. Exijo al motor en exceso. Puedo gastar más en los neumáticos porque a lo mejor no los llevo a las condiciones que corresponden. Entonces, todo eso es importante, pero quizás el motor es el elemento que más sufre porque cuando uno, por ejemplo, mucho rato maneja un cambio que no es correspondiente, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que el motor se ve exigido, el motor, ¿cierto? Se ve, ¿cómo decirlo? Forzado a ir en un cambio que a lo mejor no es el adecuado, no es el que corresponde. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como conductores, ¿cierto? No nos damos cuenta que el cambio que llevamos es incorrecto. Mucha gente siempre me dice, pero profe, ¿cuál es el cambio correcto? Ya, cuando hablo de cambio, ¿cierto? De la caja de cambio, cada auto es distinto. Cada auto te va a dar una respuesta inmediata, ¿cierto? Pero háganse la siguiente idea, por favor. Esto más adelante para sus clases prácticas les va a servir, ¿cierto? Pero para que lo tengan en claro. Uno, por ejemplo, parte el auto siempre neutro, ¿cierto? Todos están claritos con eso. O sea, no puede estar ningún cambio ingresado, porque si el auto se prende en primera, en segunda, en tercera, el auto pegará un salto. Hay gente que se asusta, ¿cierto? A morir. Ya. Cuidado. El auto puede saltar al momento de empezar a conducir. Ya. Bien. Se parte en neutro. Enciendo el vehículo, ya. Y para pasar el cambio, ¿cierto? Piso el embrague, coloco primera y hago un juego de pedales. Levanto el embrague, atentos con esto. Levanto el embrague de a poco. Hay autos, hermosos autos, que uno los ama. Hay autos que uno apenas levanta el embrague, de a poquito, se empieza a mover solo. Son ideales esos autos, porque parten solos. En cambio, hay otros vehículos que uno tiene que ayudarlos con el acelerador. Y ahí está el problema. Cuando la gente mete el acelerador mal, el auto se apaga. Ya, entonces, ¿cuándo es correcto meter el acelerador, ¿cierto? Comenzar a acelerar, porque el embrague no se suelta de una, no. Tiene el embrague pisado a fondo, ¿cierto? Comienza a levantar de a poco el embrague, de a poquito, y cuando el auto comienza a tiritar, estás ya, listo. Ahora comienza a meter acelerador. Entonces termina de soltar el embrague y metes acelerador y el auto va a moverse. Listo. Consejo quizás un poco tardío para algunos porque hay personas que pelean, tienen cierto, prácticamente casi divorcios en algunas familias, porque, claro, alguien que no sabe explicarlo, no sabe cómo decirlo, pero es la forma correcta. Si el auto no sale con el puro embrague, tienes que entonces comenzar a levantarlo de a poquito y justo antes de que el auto, ¿cierto? Cuando ya siento que está tiritando mucho, ahí meto el acelerador para que el auto salga. Ya, por si acaso. Es la mejor forma de poder sacar el auto desde el estacionamiento. Ya. La primera, el cambio primero, ¿cierto? Del vehículo es solo para salir. El auto agarra un poquito de velocidad, listo. Coloco segunda, ¿cierto? Ya, listo. Pasamos entre 20 y 30, puedo colocar tercera, listo. De ahí un poquito más, casi llegando a 40, coloco cuarta. Así es como debe funcionar. Muy importantemente. ¿Ya? Si no lo hago, si no coloco el cambio correcto, por ejemplo, empieza el vehículo a saltar. Empieza el auto a tiritar. Empieza el motor a hacer ruidos raros. Uno muchas veces cuando alguien le enseña a conducir, alguien le dice, oye, ¿por qué tu auto... ¿por qué no escuchas al auto? Y uno dice, pues el auto no está la radio apagada. No, el auto te habla. Y hay gente que dice, ¿cómo el auto va a estar hablando? Sí, el auto habla, aunque no lo crean. Pero cuando uno se refiere a que el auto se está hablando, hace referencia a que el auto, ¿cierto? Por ejemplo, hace ruidos como de que se queja. El auto no está bien. El auto tiene cierto ruido de motor como que está forzando. A eso hace referencia. Entonces, el llevar bien los cambios también es eficiencia. Porque el cambio correcto gasta la cantidad correcta de combustible. Un cambio incorrecto va a hacer que el auto tirite, que el auto salte, que el auto vaya a tirones y además que meta combustible que no corresponde, que no es el correcto. Por eso es muy importante colocar, ¿cierto?, el cambio correcto en el momento correcto para así poder aprovechar al máximo el combustible. Como otros datos ya casi finalizando, mantenga la distancia correcta, mantenga una distancia de seguridad con los otros autos, porque si el auto de delante frena, yo tengo que frenar. Mientras más cerca voy, más violento es el frenado. Por lo tanto, cuando yo vaya a frenar, ¿cierto? Siempre debo tener un espacio suficiente del auto que está delante para así no estar obligándome a frenar de la nada. Cuando freno de la nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que mi vehículo, ¿cierto?, va a ir a tirones. Que el auto puede incluso chocar, puede tener una colisión. Bien. En ocasiones, no siempre hay que frenar.
no siempre estamos obligados a frenar. En ocasiones puede que simplemente tengamos que dejar de acelerar y el auto con el puro vuelo va a ir perdiendo vuelo. Llegará a un punto en el que ahí se detiene y estamos al otro lado, sin necesidad de pisar el freno. O sea, no siempre pisar el freno es la solución. Bien, para que lo sepan. Bueno, a eso se refiere con lo de frenar, evitar frenadas a último minuto. No frene encima del pare, no frene encima de la luz roja, no frene encima del lomo de toro, porque eso también genera daño para el vehículo. ¿Ya? Lo ideal es, mientras voy llegando a los destinos, puedo colocar el auto en neutro, puedo pisar el embrague y después termino frenando. Porque de lo contrario, ¿cierto? Si freno muy encima, puede que colisione, puede que siga inyectando combustible que ya no necesito, entonces debo ir controlando eso. Suenan como muchos pasos, pero ojo, cuando ya se comienzan a conducir se dan cuenta que eso es automático. Uno lo hace absolutamente solo, ¿ya? Para que lo tengan en conocimiento, ¿ya? Como dato final, si usted se detiene, si usted se estaciona, no deje el auto encendido. Por ejemplo, si es un taco, que el taco no se mueve, el embotellamiento no se mueve, deje el auto apagado. Si usted se baja a comprar, deje el auto apagado, ¿cierto? No lo deje andando, porque dejar el auto encendido por más de un minuto genera un consumo de combustible muy grande. Hay mucha gente que dice, claro, pero si lo apago y lo vuelvo a prender, en la chispa, en la bujía, ¿cierto? Que es el combustible que se quema, se prende para que el auto se ponga en marcha, gasto mucho. Es cierto, gasta, pero no se compara con el gasto de tener el auto encendido por más de un minuto. ¿Ya? Entonces, por eso es recomendable que si va a tener el auto encendido por más de un minuto en neutro, mejor apáguelo, ¿cierto? Se le llama ralentí al periodo en el cual gastamos mucho combustible estando simplemente en neutro sin movernos, sin aprovecharlo, ¿ya? Por si acaso. Eso con la clase del día de hoy, del capítulo de conducción eficiente. Estimados, detengo la grabación aquí, ya, por si acaso.